Hola, buenas noches con todos. Eh, bueno, hoy día primero estamos, creo, casi entre todos conocidos, así que vamos a compartir algunas ideas sobre lo que es los mecanismos de solución de controversias en las contrataciones del Estado, que es el tema que me corresponde desarrollar, básicamente un poco para anticiparles. Vamos a tratar dos sesiones, es decir, la de hoy día y el día viernes, una segunda sesión, ambas referidas a los mecanismos de solución de controversias en las contrataciones del Estado. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es abordar un poco en términos genéricos cómo funciona esto de los mecanismos de solución de controversias para las contrataciones del Estado, y ya el día viernes vamos a desarrollar ya a detalle cada uno de estos puntos. Permítanme un segundo que quiero compartir pantalla. Andrés, por favor, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla? O en todo caso, te paso las diapositivas y me ayudas a compartirlas. Un segundo, doctor. Pues bien, ya está habilitada la opción para que usted pueda compartir pantalla. Ok. Solamente les pediría que me confirmen si logran visualizar lo que estoy proyectando, que son unas diapositivas, en realidad solamente eh, como una guía, ¿no? Para no perdernos en el camino sobre lo que estamos conversando. Bien, a ver, el punto central es la solución de controversias durante la ejecución contractual. Es un poco sobre lo que vamos a hablar. Les había explicado que vamos a hablar en términos genéricos cómo funciona esto, y ya el día viernes desarrollamos con un poco más de detalle. A ver, ¿qué es lo que pasa? Las contrataciones del Estado surgen precisamente sobre la base de la necesidad que existe del Estado de cumplir un rol, ¿no? De satisfacer necesidades de la población, de la colectividad, dentro de lo que conocemos como Estado de Derecho. El Estado, como sabemos, se asiste para poder cumplir estos fines del apoyo de aliados estratégicos, ¿no? Que son a quienes denominamos contratistas, que son aquellas personas naturales o jurídicas a quienes convoca el Estado a través de mecanismos, digamos, objetivos de contratación, eh, entiéndase por concursos, ¿no? A partir de los procesos de selección, donde pues, se presentan propuestas técnicas, de carácter técnico, económico, y finalmente el Estado lo que hace es evaluar qué es lo que más le conviene dentro de todas estas propuestas para encargarle a alguien que como aliado estratégico ejecute algún proyecto, brinde algún servicio, proporcione algún bien en beneficio de los fines que persigue el Estado, ¿no? Pero esto finalmente se plasma, ¿no? Como sabemos, en un contrato que no necesariamente siempre va a ser un contrato en los términos que conocemos de contrato, es decir, con cláusula 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino que también, como sabemos, la ley de contrataciones del Estado, y entiendo ya lo han desarrollado en clases pasadas, el Voy al baño. contrato puede entenderse no solamente dentro del esquema clásico de contratos, sino también, por ejemplo, a partir de órdenes de compra o de órdenes de gerencia, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se firman los contratos, sí,
se desarrolla toda esta fase de ejecución de estas relaciones contractuales, de la ejecución de estos propósitos que contrata el Estado, como sabemos, no siempre pues todo es color de rosa, ¿no? Sino que en el camino pueden surgir diversas discrepancias, diversas, digamos, ambigüedades que puede presentar, por ejemplo, la redacción de un contrato, problemas de carácter técnico durante la ejecución de algún proyecto. Creo que técnicamente todos los que estamos en la sesión de hoy día participamos activamente de la actividad arbitral y sabemos que esto es inevitable, ¿no? Porque un expediente técnico se elaboró mal, porque hubo imprevistos que no pudieron ser, digamos, precisamente planificados en su momento, porque surgió algo pues, que se encontró sin que alguien se haya imaginado que podía existir, alguna necesidad subsecuente, porque vino un fenómeno natural que impidió el normal desarrollo de las prestaciones, ¿no? Entonces, todo esto hace que surjan discrepancias o conflictos dentro de lo que llamamos la ejecución contractual, sea por oportunidad de las prestaciones o por el modo en que se ejecutan estas prestaciones. Entonces, lo que tradicionalmente los que estamos vinculados al arbitraje en contrataciones del Estado vamos a encontrar, pues, que, por ejemplo, se resolvió el contrato, entonces, ¿por qué? Porque asumo que no se ejecutaron correctamente las prestaciones, porque surgió la necesidad de un mayor plazo, entonces surge la necesidad de las ampliaciones de plazo, hay discrepancias con las valorizaciones, con la conformidad de algún bien, entonces, todo eso hace de que surja un conflicto entre las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice un poco la diapositiva, ¿no? Para salvaguardar el orden social, es decir, que todos estemos tranquilos finalmente, ¿no? Estos conflictos que surgen, y no ahondo sobre teoría del conflicto, porque entiendo sobre eso ya han tenido varias clases, tanto entiendo en el curso de Junta de Resolución de Disputas como en el curso de arbitraje, eh, para salvaguardar este orden social, les decía, se debe resolver o solucionar en realidad estos conflictos a través del uso del derecho, ¿no? Mediante mecanismos sea heterocompositivos o autocompositivos. Los mecanismos heterocompositivos, como sabemos, son aquellos en los que la decisión sobre el manejo del conflicto, es decir, la determinación de quién tiene la razón, si lo queremos poner en términos más cristianos, va a depender de un tercero, ¿no? Que tradicionalmente el mecanismo, digamos, que cualquier persona de a pie conoce como mecanismo heterocompositivo, después la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, ¿no? Y para los que estamos vinculados a esta materia, el arbitraje, ¿no? El árbitro emite su laudo y toma la decisión de quién tiene la razón. Y todo esto se hace basado en derecho o a través, decía, de un mecanismo autocompositivo. El mecanismo autocompositivo, como dice la diapositiva, es aquel en el que son las propias partes quienes componen el conflicto. Claro, componen el conflicto, es decir, quienes buscan la solución al conflicto que se les ha presentado, donde podría haber, digamos, diversas alternativas de solución. Más adelante vamos a desarrollar o vamos a conversar sobre cómo funciona la conciliación y cuáles son las formas en las que se puede arribar a una conciliación. Entonces, para efectos del arbitraje en contrataciones del Estado, tenemos básicamente tres mecanismos de solución de controversias, que son, primero, la conciliación, entre comillas, como primera vía, porque en realidad no es una vía obligatoria. En segundo lugar, la Junta de Resolución de Disputas, que también, entre comillas, es una vía obligatoria, porque no siempre es obligatoria, o hay supuestos que en la práctica hacen que no sea obligatoria, o por lo menos sea imposible recurrir a ella, ¿no? Y como tercer punto está el arbitraje, ¿no? Que es el que tradicionalmente ha sido, por excelencia, ¿no? El mecanismo idóneo
para resolver los conflictos que existen entre contratistas y Estado. En el caso de las contrataciones del Estado para los efectos de nuestro país, la solución de controversias durante la ejecución contractual está prevista, esto también creo que la mayoría lo sabemos, en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y básicamente, digamos, he tratado de poner en la diapositiva un breve extracto de lo que establece la ley. Como les digo, el día viernes vamos a desarrollar con mayor amplitud cada uno de estos puntos, digamos, las reglas específicas que aplican a cada uno de estos mecanismos de solución de controversias. Pero en estricto, ¿qué cosa dice el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado? Dice que las controversias que surjan entre las partes sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, dice, mediante conciliación o arbitraje, ¿no? Según el acuerdo de las partes, y que en el reglamento se definen supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc, y que las controversias sobre nulidad solo pueden ser sometidas a arbitraje. Sobre la base de este primer inciso, aquí lo primero que hay que rescatar es que en las primeras 3 líneas del artículo encontramos un pleonasmo, ¿no? Porque dice que las controversias sobre resolución o ineficacia del contrato se resuelven mediante conciliación y arbitraje. En realidad, cuando hablamos de resolución de contrato, hablamos, los que, digamos, ya trasladándonos a teoría del acto jurídico, hablamos pues de ineficacia funcional del acto jurídico, ¿no? Entonces, en realidad, creo que el legislador ha querido ser excesivamente claro cuando dice que las controversias vinculadas a resolución o ineficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, cuando en realidad era suficiente con haber puesto o lo uno o lo otro, ¿no? Lo segundo que podemos rescatar aquí es que esta primera parte de la norma nos dice que nos vamos a conciliación o arbitraje, pero todavía no habla de junta de resolución de disputas. Aparentemente, nos restringe esta posibilidad, pero ojo, eso está reconocido más adelante, entonces hay que entender la norma de manera integral. Pero luego la norma nos dice que en el reglamento se establece los supuestos para recurrir al arbitraje ad hoc. Esto, ¿qué cosa significa? Aquí hay una suerte digamos, de problemas de interpretación de la norma, pero en concreto lo que debemos saber ahí es que el arbitraje ad hoc solamente es posible en aquellos casos donde el monto del contrato es inferior a 5 millones de soles, ¿no? Porque si el monto es superior, el arbitraje necesariamente debe ser institucional. Y otra cuestión importante a destacar aquí es que cuando haya controversias vinculadas a nulidad de contrato, es decir, que el contrato se declaró nulo y quiero someter a arbitraje para que un árbitro o un tribunal diga que no existe o no se ha configurado un supuesto para declarar esta nulidad, solamente se va a poder discutir en arbitraje. ¿Por qué? Porque la nulidad del contrato en realidad es, digamos, una especie de la nulidad del acto jurídico, ¿no? Y como sabemos, la nulidad del acto jurídico es una cuestión de orden público y por lo tanto no podría ser sometida a conciliación porque no sería un derecho disponible. De hecho, anticipándonos a lo que se va a conversar sobre conciliación, en la conciliación solamente se puede tratar, digamos, encontrar solución respecto de controversias referidas a materia disponible únicamente, ¿no? Luego, ¿qué más nos dice la norma? Nos dice que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad disponga lo contrario, de acuerdo al plazo y condiciones establecidas en el reglamento. Aquí hay un tema. De hecho, siempre que ha habido un arbitraje, la ejecución de los contratos ha continuado. Pero creo que el legislador en este caso quiso ser un poco más claro, porque seguramente en algunos casos ha de haber ocurrido que
digamos, algunos contratistas o algunas entidades, sobre la base de la existencia de un arbitraje, optaron por suspender la ejecución de prestaciones, y esto naturalmente lo que hace es ir en perjuicio de los fines que persigue el Estado, que es precisamente atender estas necesidades sociales, ¿no? Que es para eso que contrata a terceros para la ejecución de obras o para la prestación de servicios, ¿no? Como tercer punto, el artículo 45 nos dice que las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento. Bueno, el reglamento ahí establece también los supuestos, ¿no?, en los que el pactar la Junta de Resolución de Disputas se convierte en una cuestión obligatoria, ¿no? Básicamente, si la obra tiene más de un monto contractual superior a 20 millones, necesariamente debe existir una Junta de Resolución de Disputas, o pactarse, ¿no?, la Junta de Resolución de Disputas. Y existe la posibilidad, ¿no?, como una cuestión facultativa, de pactar también Junta de Resolución de Disputas cuando el monto contractual es superior a 5 millones. Eso lo vamos a conversar, de hecho, más adelante. Ahora, ¿qué más dice la norma? Dice que para los efectos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación del plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones, metrados, liquidación de contrato, se debe iniciar el mecanismo de solución de controversias dentro de los 30 días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. ¿Esto qué cosa significa? Que si surge alguna controversia, yo tengo un plazo de caducidad, esta vez porque está previsto en la ley, de 30 días hábiles para iniciar el mecanismo de solución de controversias. Y esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque, insistiendo en una suerte de falacia argumentativa, la mayoría de los que estamos presentes esta noche, entiendo que nos dedicamos al arbitraje en contrataciones del Estado, y de hecho hemos visto pasar en más de una ocasión que con la legislación anterior, es decir, la que estuvo vigente hasta a partir del año 2008, incluso anterior a esa fecha, es decir, antes de la ley 3225, eh, la caducidad estaba regulada en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pero no estaba claramente regulada en la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, cuando se deducía una excepción de caducidad, lo que ocurría era que muchas veces se desestimaba esta excepción. ¿Por qué? Porque precisamente sobre la base de lo que establece el Código Civil, la caducidad solamente puede estar regulada en una ley, no en una norma reglamentaria. Entonces, en la medida que la norma reglamentaria no tenía rango de ley, entonces no podía establecerse un supuesto restrictivo de un derecho a través de un reglamento. Y como quiera que la ley de aquel entonces no establecía un plazo de caducidad, entonces estas excepciones terminaban desestimándose. Sobre la base de eso es que el legislador, esta vez, con la dación de la ley 3225 y sus respectivas modificatorias, ha tratado de ser bastante claro, ¿no? Y ha señalado que el plazo de caducidad es de 30 días hábiles. Tan es así que la propia norma te señala que el plazo es de caducidad. Muy bien. Luego, ¿qué más dice la norma? Dice que en los supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias deben ser iniciados en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. ¿Esto qué significa? Que el plazo de caducidad que establece la norma no se aplica a todas las controversias que surjan durante la ejecución e interpretación del contrato, sino solamente aplica a aquellas que expresamente ha establecido la norma, que son, nuevamente, nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción, conformidad de la prestación, valorización o metrados, liquidación de contrato. Es decir, que si yo tengo una controversia referida a cualquier otro supuesto, el plazo de caducidad no va a ser de 30 días, sino que yo voy a poder iniciar mi arbitraje en cualquier momento anterior a la fecha en que se produzca el pago final del contrato. En un contrato de obra, el pago se va a producir con posterioridad a la aprobación de la liquidación, si es que hubiera un saldo a favor, ¿no es cierto?
Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otra cuestión que es importante rescatar es que no hay que confundir la noción de controversia con la noción de incertidumbre jurídica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma te dice que el plazo de caducidad de 30 días se aplica únicamente para los supuestos en los que exista controversia respecto de la nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad, valorizaciones, etcétera, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que solamente va a aplicar este plazo de caducidad cuando exista controversia, no cuando existe incertidumbre jurídica, que son dos supuestos totalmente distintos. ¿Ya? Y esto es una cuestión que, digamos, no está muy clara y que debería en todo caso el legislador aclararla un poco más. ¿Por qué? Porque sí he visto pasar que en muchos casos, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de la conformidad para los bienes, en un contrato de bienes, y la entidad tiene un plazo para otorgar la conformidad. Si la entidad no otorga la conformidad dentro de ese plazo y tampoco formula observaciones, las entidades están partiendo de la premisa que desde el momento en que vence el plazo, porque además así lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, desde el momento en que vence el plazo para que se haya otorgado la conformidad, se debe iniciar o se debe contabilizar este plazo de 30 días para solicitar o para someter al mecanismo de solución de controversias. Y yo creo que esto está equivocado. Y esto está equivocado, ¿por qué? Porque la expresión controversia, y reitero una vez más, no es lo mismo que incertidumbre jurídica. Cuando hablamos de controversia, de lo que hablamos es de la existencia de dos posiciones, y esto viene ya de la noción de teoría del conflicto, que están contrapuestas, ¿no es cierto?, y que no compatibilizan en un mismo escenario. Por eso es que cuando hablamos de teoría del conflicto, decimos pues que el conflicto supone la coexistencia de dos posiciones respecto del manejo de un mismo bien de la vida, ¿no? ¿Esto qué significa? Que yo, frente a una misma situación, tengo un parecer y mi contraparte respecto a una misma situación tiene un parecer opuesto o distinto al que yo tengo. Esto hace que colisionen estas dos posiciones y al colisionar estas dos posiciones no pueden coexistir porque es A o es B, ¿de acuerdo? Entonces, el supuesto o el escenario de controversia supone llevar ese conflicto al plano jurisdiccional, es decir, a un proceso arbitral. Entonces, que ahí también hay un error conceptual, y esto ya es más una cuestión de teoría general del proceso, aplicable también al arbitraje. ¿Ya? Hay un problema de definición conceptual también en la norma, porque el legislador parece que no ha tomado en cuenta estos detalles de orden, como les digo, teórico. Entonces, yo hablo de controversia en la medida que exista conflicto, es decir, que yo diga que sí y que la entidad diga que no, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de este supuesto específico de la conformidad o de la falta de entrega de conformidad, no hablamos de la existencia de un conflicto, porque lo que tendría que ocurrir para yo entender que estamos frente a un conflicto convertido en controversia, porque lo llevé al plano jurisdiccional, ya tendría que tener yo el parecer de que, por ejemplo, los bienes que entrego se encuentran conformes y la entidad tendría que haberme dicho expresamente que no están conformes. Y al decirme que no están conformes, sí surge un conflicto porque hay dos posiciones distintas respecto del manejo de un mismo bien de la vida que ha sido llevado al plano jurisdiccional y ha sido convertido en controversia. Solo en ese caso puedo hablar de un plazo de caducidad de 30 días. Pero cuando hay ausencia de pronunciamiento de la entidad, no hay conflicto. Lo que hay es incertidumbre, porque es una declaración de certeza de algo, pero no estoy buscando que se me diga si yo tengo la razón o mi contraparte, porque mi contraparte no tiene una posición sobre el tema. Porque de haberla tenido,
me hubiera dicho que no me otorgaba la conformidad dentro de su plazo. Y este supuesto, aunque pueda parecer muy filosófico, es importante tenerlo en cuenta porque así como en su momento se hizo la interpretación del verdadero sentido de la norma y de los alcances de la posibilidad de que un reglamento pueda regular un plazo de caducidad, en este caso, y se dijo, ¿no?, en aquel momento que la caducidad solamente podía estar regulada en la ley. En este caso también es importante tener en cuenta esos detalles porque la lectura de la aplicación del plazo de caducidad que establece la norma, en la medida que se trata de una disposición de orden restrictivo, limitativa de derechos, no puede ser entendida de manera general y abierta, sino que únicamente va a resultar aplicable a supuestos expresamente regulados por la norma de manera indubitable. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De lo contrario, mi plazo de caducidad, decíamos, por eso es que la norma habla en supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior. O sea, si se trata de cualquier otra cosa, bueno, puedes iniciar tu mecanismo de solución de controversias hasta antes del momento en que ocurra el pago final. Y luego ya la norma, que es lo que nos dice, ¿no? Luego de ocurrir el pago final, ya las controversias solamente van a poder referirse a vicios ocultos, en el caso de bienes, servicios u obras, y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. Y en esos casos, el mecanismo de solución de controversias también es plazo de caducidad, se debe iniciar en un plazo de 30 días hábiles, conforme a lo que señala el reglamento. De hecho, amigos, si es que alguno se está perdiendo en el tema, porque es, creo, más de orden filosófico, me lo hacen saber, por favor. Ok, a ver, avanzamos. Entonces, habíamos dicho que los mecanismos de solución de controversias que establece la Ley de Contrataciones del Estado son concretamente conciliación, JRD y arbitraje. ¿Qué cosa es la conciliación? Ya habíamos dicho, ¿no? Era una forma autocompositiva de disolución, ¿no?, de un conflicto, ¿no? Y ya también, digamos, a grandes rasgos hemos dicho qué cosa es un conflicto, ¿no? La coexistencia opuesta, ¿no?, de dos posiciones respecto al manejo de un mismo bien de la vida que no puede coexistir en un mismo tiempo, ¿no es cierto? Un mismo tiempo, un mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso es que en la diapositiva se dice, ¿no?, que la conciliación es una forma de autocomposición de los conflictos. Mediante este mecanismo, lo que se busca es solucionar las controversias, ya sea directamente o con la mediación de una tercera persona, que es concretamente el conciliador, ¿no? Pero para que esta forma autocompositiva sea eficaz, es indispensable, dice, que el ordenamiento jurídico le reconozca validez al acuerdo conciliatorio. En el caso particular, la Ley de Contrataciones del Estado lo reconoce de manera expresa, pero además tenemos en el Perú una ley de conciliación que concretamente le da el valor de una sentencia a un acuerdo conciliatorio, ¿no?, y lo provee de fuerza obligatoria o con la fuerza obligatoria de las formas heterocompositivas, es decir, tener el mismo valor de un laudo de una sentencia judicial. En el caso peruano, la conciliación sí tiene ese valor, los acuerdos conciliatorios los tienen, siempre y cuando sean acuerdos conciliatorios a los que se arribe ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Cuáles son las características de la conciliación? Esto es más una cuestión de orden teórico, ¿no? La conciliación es personalísima, ¿por qué? Porque las partes, dice, deben participar personalmente en la conciliación. En el caso del Estado, pues participan representadas a través de su procurador, quien además, para poder conciliar, necesita autorización expresa de parte del titular de la entidad, ¿no? Y en el caso de las personas jurídicas, bueno, esto de personalísimo aplica, digamos, o es fácil de entender si se trata de personas naturales, pero en el caso de personas jurídicas tendrá que ser también el representante legal o en todo caso un apoderado con facultades expresas para conciliar, ¿no? Y que de acuerdo a la ley de contratación, a la ley de conciliación, deberá tener sus facultades inscritas si es que la delegación de facultades es anterior a la citación, ¿no?, a las audiencias conciliatorias, y si es posterior, debe constar
cuando menos en escritura pública, ¿no? Dice además que es confidencial, porque de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Conciliación, dice que quienes participan en la audiencia de conciliación deben mantener reserva sobre lo que ocurre dentro de este procedimiento conciliatorio propiamente. Es informal, porque si bien es cierto, dice existen plazos para la invitación a las audiencias, las audiencias, dentro de las audiencias no hay una suerte de formalidad, ¿no? Salvo el hecho de, bueno, respetar algunos principios mínimos, ¿no? Y es consensual porque el acuerdo solamente va a ser posible en la medida que las dos partes quieran arribar al acuerdo. ¿Cómo termina la conciliación? Y ahí un poco retorno a esta característica de consensualidad de la conciliación. El hecho de que el acuerdo conciliatorio requiere la voluntad de ambas partes, ¿no? Para encontrar una solución al conflicto convertido en controversia, no significa que las dos partes terminen felices a consecuencia de ese acuerdo. Significa simplemente que las dos partes quieren finalizar el conflicto en la manera en que se está acordando. Por eso es que cuando hablamos de conclusión de la conciliación decimos, ¿no?, que puede concluir con el acuerdo total de las partes, con el acuerdo parcial de las partes, es decir, y arribamos a un acuerdo, si tenemos 10 puntos a tratar, arribamos a un acuerdo respecto de 5 o 6 y el resto no nos ponemos de acuerdo y tendremos que ir al paso siguiente, ¿no? Puede haber falta de acuerdo, simplemente no nos ponemos de acuerdo en nada, puede darse que exista la inasistencia de una de las partes a las 2 sesiones, porque de acuerdo a la ley de conciliación, son 2 sesiones a las que debe citar el conciliador. Si es que en la primera no asiste alguna de las partes, lo cita por segunda vez, y si por segunda vez no asiste una de las partes, se da por finalizado el procedimiento conciliatorio, ¿no? O podría darse el supuesto de que dentro de una misma sesión no asistan las dos partes, con lo cual también finaliza el procedimiento conciliatorio, o porque existe una decisión, dice, debidamente motivada del conciliador en audiencia por advertir la violación a los principios de la conciliación o por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia o porque se niegan a firmar el acta, ¿no? Eso es concretamente lo que se tiene que, digamos, relativamente saber en relación a la conciliación. La Junta de Resolución de Disputas. De hecho, ustedes están llevando, creo que la mayoría, un curso sobre JRD, que entiendo ya está en su fase final, y sobre el cual se ha hablado mucho, así que digamos, no me corresponde desarrollar demasiado el tema, pero básicamente dice que tiene como propósito ayudar a las partes ¿a qué? A prevenir y resolver controversias que se suscitan durante la ejecución contractual de las obras públicas, concretamente, desde el inicio de la obra, ¿no? O desde que el momento en que exista acuerdo de las partes para que opere una JRD hasta la recepción final de la obra, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Ley 3225, así como las directivas que emita el OCE. Para esos efectos, el artículo 243 del reglamento de la Ley de Contrataciones concretamente dice que la JRD promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución hasta la recepción total de la obra, ¿no es cierto? En el caso, dice, de resolución del contrato, la JRD es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. O sea, es decir, se resuelve el contrato, igual existen otro tipo de controversias, siguen siendo conocidas por la JRD. ¿De acuerdo? A ver, seguimos con esto. Pero la JRD tiene algunas limitaciones, eso entiendo también a estas alturas ya lo conocemos todos. Primero dice que la JRD no puede conocer pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública. Dice además
que si las partes no pactaron en el contrato original, la constitución de una JRD lo pueden incorporar en una cláusula posterior, ¿no?, de solución de controversias del contrato. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué casos la JRD es optativa? Es decir, que no estoy obligado a pactarla. Lo que la norma ha establecido es que la JRD es facultativa cuando las obras tengan montos, ¿no?, o los contratos de obra tengan montos iguales o superiores a 5 millones de soles hasta 20 millones de soles. Y cuando los montos sean superiores a 20 millones de soles, la incorporación de la cláusula de JRD va a ser obligatoria. Es decir, que en los contratos cuyo quantum es inferior a 5 millones de soles, no hay JRD, ni siquiera facultativa. Facultativa de 5 a 20 millones, obligatoria de 20 a más millones. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dice la norma también es que la JRD va a estar a cargo, dice, de 1 o de 3 miembros. Si no hay acuerdo, va a ser un miembro, salvo que el valor del contrato sea superior a 40 millones, en cuyo caso va a estar conformada por 3 miembros. ¿De acuerdo? Ahora dice, si resulta de aplicación la JRD, se someten a esta, dice, todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. ¿Ya? Y las decisiones que emita la JRD se pueden someter a arbitraje, ¿de acuerdo?, dentro de los 30 días hábiles, dice, de recibida la obra. Y las controversias que surgen con posterioridad a la recepción se someten directamente a arbitraje en el plazo de 30 días hábiles también. Y aquí hay un detalle, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas es optativa de 5 a 20 millones. Obligatoria de 20 millones a más. Hasta ahí creo que estamos claros. Pero ha ocurrido casos donde se ha pactado la JRD, pero nunca se ha llegado a constituir la JRD. Y en tales casos, cuando surge una controversia, se hace impracticable el acudir a una JRD antes o como paso previo, digamos, a ir a un arbitraje. Y en tales casos, digamos, el legislador debería preocuparse por aclarar un poco más el panorama, porque, digamos, hay la tesis de que si no se ha constituido la JRD y por lo tanto es materialmente imposible someter las controversias que surjan durante la ejecución del contrato a una JRD dentro de este plazo que establece la norma, y por lo tanto se habilita la posibilidad de acudir directamente al arbitraje, y es una posición respetable y válida, ¿no? Entonces, debería el legislador preocuparse por hacer las aclaraciones pertinentes en relación a ello. Ahora, aquí hay otro detalle. Si nosotros notamos lo que establece el artículo 45.8 de la Ley de Contrataciones del Estado, dice, ¿no?, que en los casos en que resulte de aplicación la JRD, pueden someterse, y el pueden es optativo, es condicional. ¿Esto qué significa? Que puedo o no puedo. Es decir, si surge una controversia y yo he pactado JRD, de acuerdo al artículo 45.8, podría tener la potestad de someter esa controversia ante una JRD o inclusive derivarlo directamente a arbitraje, porque creo que ahí o ha sido un problema de técnica legislativa donde no se, digamos, advirtió con claridad, digamos, la sutileza del lenguaje del castellano, porque en todo caso creo que si que el legislador pudo haber dicho más bien que en los casos que resulta de aplicación la JRD, las partes deben, ¿no?, deben someter sus controversias ante la JRD.
porque en ese caso, digamos, de manera indubitable, quedaría claro que si existe el pacto de acudir a una JRD y de surgir una controversia, debo necesariamente ir ante una JRD. Sin embargo, en la forma en cómo está redactada la norma, puede dar lugar a una interpretación, digamos, más ambigua y flexible, un poco más generosa, en el sentido de que pueda más bien omitirse el pasar por una JRD y más bien acudir directamente al arbitraje. De hecho, es una cuestión de orden interpretativo. Un poco lo que estoy haciendo es transmitirles las teorías, digamos que durante el transcurso de este tiempo que se encuentra vigente la ley de contrataciones del Estado actual, se viene dando pues en conversaciones entre árbitros, ¿no? Y entonces es importante hacer esa distinción porque si el legislador hubiera sido un poquito más claro y hubiera tenido de pronto un poco más de técnica legislativa, hubiera podido evitar este tipo de interpretaciones. Y como tercer mecanismo tenemos, habíamos dicho, al arbitraje. Digamos, sobre esto creo que la mayoría lo tenemos claro. En términos de definición, el arbitraje dice, ¿no? Es la manifestación más elemental de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque dice, solo puede ser concebido como una sustracción legalmente autorizada a la jurisdicción estatal. Bueno, esa es una definición que da Mario Castillo. Creo que es buena, pero creo que podría hacérsele algunas precisiones, que de hecho las vamos a conversar ahora, ¿no? Dice además que se origina mediante un contrato privado por el que dos o más sujetos de derecho deciden someter un conflicto con relevancia jurídica a la decisión resolutoria, definitiva y exclusiva de uno o más terceros denominados árbitros, que son designados por las partes o por algún mecanismo establecido por ellas. Así, la decisión resolutoria de los árbitros o su laudo, ¿no?, será de cumplimiento obligatorio para las partes en virtud de que el ordenamiento jurídico establece que los contratos son ley para las partes, ¿no? Siempre, de hecho, cuando estaba en la universidad, bueno, en la universidad en la que yo estudié no existía el curso de arbitraje. Lo que existía era el curso de conciliación, ¿no? Negociación, conciliación y arbitraje, recuerdo que era el curso. En aquel momento ya son casi cerca de 20 años que he pasado por la universidad haciendo este curso. No se le daba, por lo menos en la universidad donde yo estudiaba, digamos, mucha trascendencia o mucha importancia al arbitraje. Hoy en día, para quienes estamos dedicados a esta área, nos queda claro que el arbitraje es un área de especialización, primero, que tiene, digamos, un campo de acción bastante interesante, pero además importante. Y en aquel momento, y es una teoría que yo la escucho hasta el día de hoy, se habla de los famosos MARCs, ¿no? Y se dice los métodos alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la conciliación, la mediación, la negociación y el arbitraje, ¿no? ¿Qué significa un método alternativo de resolución de conflictos? Alternativo, su propio nombre lo dice, sin ir al diccionario, es una alternativa a algo, ¿no? Es decir, ya pues, si no puedes hacer esto, haz esto otro, ¿no? Y entonces siempre se ha concebido que el arbitraje es la alternativa a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial. Porque te dicen, ¿no? En lugar de irte al Poder Judicial, mejor ándate a un arbitraje. ¿Ok? Suena bonito, pero en términos técnicos no es precisa esa definición. ¿Y eso por qué? Porque el arbitraje no es una alternativa a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, sino más bien al revés. La jurisdicción ordinaria del Poder Judicial es un marco del arbitraje, y les explico por qué. Porque dentro de la teoría del conflicto, se ha explicado que existen diversas formas de manejo del conflicto y de encontrarle solución al conflicto.
principalmente digamos, las no primitivas son pues la autocomposición y la heterocomposición. La autocomposición ya hemos dicho, aquella en la que por voluntad de las partes se decide, y heterocomposición en la que la decisión de un tercero es finalmente la que determina quién va a tener la razón. Y lo que en todo momento se entiende o se busca es que las partes arriben primero de manera amistosa a un acuerdo. Tan es así que la propia ley de contrataciones del Estado, ¿qué cosa te dice? Te dice, las controversias se solucionan mediante conciliación o arbitraje. No te dice mediante arbitraje o conciliación. Primero te da como opción la conciliación. Es decir, oye, primero trata de arreglar las cosas con tu par, ¿no? Entre ustedes. Traten de ponerse de acuerdo, busquen una solución, y si se ponen de acuerdo, en buena hora. Y si no se ponen de acuerdo, bueno, vayan a un arbitraje. Ah, entonces el arbitraje sí termina siendo una alternativa a la conciliación. Sí, por supuesto, porque es un paso siguiente. ¿Y qué te dice la propia Constitución Política del Perú? Si revisamos los artículos 138, 139 de la Constitución, vamos a encontrar que se dice, ¿no?, que en adición a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial se reconoce también la jurisdicción arbitral, la jurisdicción militar. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es, si no puedes ponerte de acuerdo con tu contraparte, entonces por lo menos no cargues al Estado y ponte de acuerdo con tu contraparte para llevar tu controversia ante un tercero, que va a ser el árbitro, para que él diga quién tiene la razón. Pero ya si ni siquiera te puedes poner de acuerdo en acudir a un mecanismo de solución de controversias, bueno, ándate pues al Poder Judicial, porque es lo que yo como Estado te ofrezco. Yo como Estado primero lo que te propongo es intenta conciliar. Segundo, intenta ir a un arbitraje. Y si no puedes, ándate al Poder Judicial. Entonces, en realidad, si seguimos esa lógica, lo que encontramos es que la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial termina siendo, más bien, una alternativa al arbitraje y no al revés. Entonces, conceptualmente, creo que es importante saberlo. Ahora, en el caso del Estado peruano, bueno, de pronto conociendo un poco las debilidades y falencias que puede tener la jurisdicción ordinaria, se ha cuidado de eso y ha evitado pues acudir al Poder Judicial, y por eso es que incluso ha dicho, ¿no?, en la ley de contrataciones del Estado, oye, si es que por A o B tú no te pones de acuerdo en un mecanismo de solución de controversias y no lo pactas en tu contrato, igual, por default, por mandato legal, el convenio arbitral se entiende puesto en el contrato, aun cuando tú no lo hayas pactado. Entonces, ya en este caso, el Estado peruano ni siquiera te da la alternativa de ir al Poder Judicial, sino que te dice, todas tus controversias las vas a solucionar mediante arbitraje, si es que no logras conciliar, y si es que no hay el paso previo por JPRD. ¿De acuerdo? A pesar de que, bueno, ya han tenido también hasta la fecha, la mayoría de ustedes, varias clases sobre arbitraje, y seguramente ya a estas alturas no hay mucho que, o digamos, nada nuevo que contar. Una ventaja del arbitraje que te da frente a, por ejemplo, la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, es esto que establece el artículo 34, ¿no?, del Decreto Legislativo 1071, que es la libertad de regulación de las actuaciones arbitrales. ¿Qué dice este artículo? ¿No? Dice que las partes pueden determinar libremente las reglas a las que se va a sujetar el tribunal en sus actuaciones, y a falta de acuerdo de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral va a decidir las reglas que consideren más apropiadas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Y dice, si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o el tribunal, se puede aplicar de manera supletoria las reglas que establece el Decreto Legislativo 1071, y en todo caso recurrir a principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral.
esto de los usos y costumbres en materia arbitral tiene más sentido que los principios arbitrales, porque, digamos, siendo sinceros, ¿cuáles son los principios arbitrales? Muchas veces el arbitraje, y creo que con justa razón y haciendo bien, se sustenta en principios más bien del derecho procesal. Y esto creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque el arbitraje, al ser un mecanismo de solución de controversias, en realidad termina siendo un proceso de debate dialéctico, ¿no? Donde se busca discutir, ¿no? Posiciones para finalmente, a partir del intercambio dialéctico, determinar quién tiene la razón sobre la base de lo afirmado, ¿no? De lo alegado y lo que ha sido probado. Entonces, no me queda tan claro cuáles serían los principios arbitrales, porque en realidad están más recogidos de la teoría del proceso, ¿no? En general, no hablamos propiamente de la legislación del proceso civil, que es a lo que muchos lo asemejan, ¿ya? Sino en general de los principios del derecho procesal y propios además de la función jurisdiccional, que no la ejerce solamente el Poder Judicial, sino también un tribunal arbitral, como lo reconoce el artículo 139 de la Constitución Política de nuestro país, ¿no? Bueno, bueno, nos queda 20 minutos, vamos a obviar, en realidad esta es una diapositiva de orden descriptivo. El arbitraje ya, digamos, propiamente en contrataciones del Estado, vamos a tratar de ver algunos temas, ¿no? Primero, para yo ir a un arbitraje en contrataciones del Estado necesito un convenio arbitral. Y aquí viene una particularidad, ¿no? Porque entre las características del convenio arbitral, o para entender que estamos frente a un convenio arbitral, es que el convenio arbitral debe constar por escrito. Dice además que puede manifestarse a través de un acuerdo independiente al contrato o incluirse en el mismo adoptando la forma de una cláusula. Esto por principio de separabilidad del convenio arbitral, ¿no es cierto? Pero les había explicado también que en el caso de la ley de contrataciones del Estado y en el caso del arbitraje en contrataciones del Estado, podría no haber pactado este convenio arbitral dentro del contrato, pero por mandato de ley, el convenio arbitral se entiende puesto, ¿no es cierto?, en el contrato, en los términos que establece la normativa de contrataciones del Estado. Otra cuestión es que se debe especificar si el arbitraje va a ser ad hoc o institucional, ¿no? Dice que en el convenio arbitral se debe especificar si la administración va a estar a cargo de un centro de arbitraje o si va a ser ad hoc, teniendo en cuenta la normativa vigente. En el caso de contrataciones del Estado, la norma ha sido clara en señalar que arbitraje ad hoc solamente se puede pactar cuando el contrato o el valor del contrato sea inferior a 5 millones de soles. Y ojo, si es que el valor del contrato es inferior a esta cifra y no se ha pactado arbitraje ad hoc, el arbitraje debe necesariamente ser institucional por mandato de la propia legislación de contrataciones del Estado. Y si es que el valor del contrato es superior a 5 millones de soles, necesariamente el arbitraje va a ser institucional, por lo menos con la legislación actual. Eso es bueno y no tan bueno, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera lo que se ha hecho con esto es exterminar el arbitraje ad hoc sobre la base de lo que en su momento fueron críticas injustas y no ganadas por el arbitraje ad hoc respecto de los diversos problemas que existía digamos, en la decisión sobre algunos casos trascendentales, ¿no? Cuando en realidad, digamos, estos problemas que finalmente terminaron mediatizados y que le generaron problemas a algunos árbitros, en algunos casos creo de manera injusta, muchos de los arbitrajes que tuvieron problemas fueron en realidad arbitrajes desarrollados en centros de arbitraje y no a través de arbitraje ad hoc.
¿Y cuál es el problema? Ya, digamos, dejando de lado el tema pasional, por un tema de economía de mercado, mientras más oferta hay, ¿no es cierto? Digamos, el consumidor final tiene la posibilidad de elegir un mejor servicio y obtener una mejor prestación por un mejor valor, por un menor valor de pronto. Mejores condiciones de servicio, mejores precios, ¿no? En tiempo, modo. eh, y eso, digamos, permite la coexistencia dentro de un sistema arbitral del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional, porque existe una competencia sana entre ambos tipos de arbitraje por mostrar cuál es el que te ofrece mayores ventajas. Pero cuando tú exterminas el arbitraje ad hoc, lo que haces es brindarle un monopolio, ¿no? En el mercado al arbitraje institucional y concretamente a los centros de arbitraje que hoy en día, por lo menos en conversaciones que tengo con algunos amigos árbitros, merecen muchas críticas porque, digamos, ya hablando en términos de derecho administrativo económico y temas de consumidor, termina habiendo una suerte, ¿no?, de abuso de posición de dominio de parte de los centros de arbitraje, porque como la ley les ha dado, digamos, la exclusividad para administrar las controversias de los contratos del Estado, entonces han empezado a establecer reglas arbitrarias, abusivas, que terminan perjudicando al sistema y desprestigiando más bien al sistema, ¿no? Por ejemplo, hay centros de arbitraje que un árbitro lauda en el año 2018 y le terminan pagando sus honorarios en el 2022. Entonces, eso obviamente perjudica la imagen del arbitraje institucional, inclusive, pero digamos no se quiere decir. Creo que es saludable que coexistan ambos tipos de arbitraje. Creo que no es bueno que todo se restrinja al arbitraje institucional. Pero bueno, es un poco las reglas que tenemos. El convenio arbitral también debería especificarse, dice la conformación del tribunal y el tipo de arbitraje, ¿no? Ahí se debe decir si es que va a ser un tribunal arbitral, un árbitro único, si es que va a ser un arbitraje de derecho, arbitraje de conciencia. Sin embargo, por mandato normativo, la ley de contrataciones del Estado ya estableció pautas que las vamos a desarrollar más adelante, donde se dice cuántos árbitros deben ser a falta de acuerdo, o en el caso de arbitrajes institucionales, se va a tener que aplicar las reglas de cada centro de arbitraje, ¿no? El proceso arbitral en contrataciones del Estado, en realidad, precisamente en virtud de lo que establece el artículo 34 del decreto legislativo 1071, es un proceso típico porque en virtud de la libertad de regulación pues se puede establecer reglas de forma y oportunidad de desarrollo del proceso arbitral, digamos, insólitas para algunos, pero lo único importante es que se respete siempre la igualdad de trato entre las partes y el principio de bilateralidad, ¿no? De modo tal que se pueda salvaguardar el derecho al debido proceso de las dos partes que participan de un arbitraje, ¿no? Normalmente, ¿no?, en la mayoría de arbitrajes, incluso en los institucionales y ad hoc, el arbitraje pues arranca normalmente con una petición de arbitraje, luego de la petición de arbitraje que esta es contestada, se produce la instalación del tribunal, se da apertura a la etapa postulatoria donde las partes van a formular sus afirmaciones, ¿no? O la sustentación de sus respectivas posiciones. Luego de eso ya se determinará pues cuáles son las cuestiones objeto en controversia y que van a ser materia de pronunciamiento y análisis por parte del tribunal. Con posterioridad a ello, y una vez agotada pues la etapa probatoria, donde se le permita a las partes confirmar a través de sus medios probatorios lo que han alegado,
se dará oportunidad también de que presenten los alegatos, que aquí es importante tener en cuenta algo. Muchas veces, y eso lo he visto pasar reiteradamente, la presentación de alegatos es confundida por muchos justiciables, si se quiere llamar de esta manera, eh, con una suerte de repetición de los argumentos de la demanda arbitral o de la contestación a la demanda arbitral, cuando en realidad los alegatos tienen un proceso distinto, porque tienen como propósito alcanzar conclusiones de lo que ha ocurrido en el proceso, ¿no? Es decir, oye, mira, se afirmó tal cosa y se logró probar tal cosa, ¿no? La idea es decir eso, ¿no? Porque la etapa de afirmar cosas es la etapa postulatoria. Y la etapa de alegato es una etapa conclusiva, más bien, ¿no? Donde lo que voy a hacer es decir qué conclusiones estoy obteniendo del desarrollo del arbitraje en función a lo que se ha logrado probar. Entonces, eso sí es importante porque constantemente se ve que los alegatos terminan siendo una réplica de los actos postulatorios y es en realidad una suerte de actividad hasta ociosa, ¿no? Porque no suma en nada a la correcta solución de la controversia, ¿no? También suele ocurrir, ¿no? La realización de una audiencia de informes orales y con ello ya se procede a la emisión del laudo arbitral. Les había mencionado, ¿no? En la etapa postulatoria que tengo la demanda arbitral, contestación, el planteamiento de excepciones, objeciones al arbitraje, oposiciones, cuestiones probatorias, tales como las tachas, ¿no? O las oposiciones a la actuación de algún medio probatorio. Aquí es importante tener en cuenta algo que creo que también es importante saberlo. Por ejemplo, cuando hablamos de excepciones, y por eso era que les decía, el arbitraje se remite mucho a la teoría procesal, vamos a encontrar que en el arbitraje propiamente no hay una regulación de excepciones. Y las excepciones que normalmente se invocan son aquellas que están establecidas concretamente en la legislación del proceso civil. Y más precisamente, digamos, suelen sustentarse en la doctrina procesal general, ¿no? Eso no está mal porque en realidad si es que resulta compatible con el proceso arbitral no tendría por qué impedirse eso, ¿no? Lo mismo con las cuestiones probatorias. Lo más próximo a una regulación sobre cuestiones probatorias lo encontramos en el Código Procesal Civil. En el caso del demandado, el demandado, su derecho de contradicción lo puede ejercer contestando la demanda, puede presentar una reconvención, plantear nuevamente excepciones, oposiciones, objeciones, cuestiones previas, defensas previas. Y vuelvo a insistir, no hay una regulación sobre todas estas defensas procesales de carácter formal dentro de la legislación arbitral. Por eso es que se recoge mucho de la teoría procesal. En el caso de las contrataciones públicas, ¿qué cosa puedo someter a arbitraje? Puedo someter a arbitraje lo que está previsto en el artículo 45 de la ley 3225, que son básicamente todas las materias, dice que están relacionadas a la ejecución, interpretación, resolución del contrato, y también aquellas que versen sobre la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. O sea, todo lo que tenga que ver con el contrato, ¿no? En el caso del arbitraje en contrataciones del Estado, el primer paso para poder participar como árbitro es cumplir con lo que establece el artículo 20 del decreto legislativo 1071, que es que dice, el árbitro debe ser una persona natural, que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no tenga incompatibilidad para actuar como árbitro y no haya recibido condena penal firme por delito doloso. Aquí varias cosas a rescatar. La primera, dice la propia norma, que debe ser una persona natural. Es decir, no puedo encargarle la función de árbitro a una persona jurídica. Primera cosa.
Segunda cosa, debe estar en el momento en que va a ejercer la función como árbitro en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿no es cierto? Es decir, no debe estar interdictado, no debe encontrarse suspendido para ejercer algún tipo de función, además dice, no debe tener incompatibilidad para actuar como árbitro. Básicamente, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico de incompatibilidad, si me designa árbitro, yo trabajo, por ejemplo, para la Municipalidad Metropolitana de Lima. No es mi caso, solamente es un ejemplo, no trabajo ni he trabajado para la Municipalidad de Lima. Y me designan árbitro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Definitivamente hay un conflicto de intereses, ¿no? Y dice que no haya recibido condena penal firme por delito doloso. De hecho, el propósito de esta regulación es que al tiempo en que vas a ejercer la función de árbitro, no te encuentres condenado por la comisión de un delito doloso. Lo que no significa que no hayas tenido anteriormente algún tipo de condena. Podrías haberla tenido, pero si es que ya te rehabilitaste, ya cumpliste tu condena, puedes perfectamente ejercer la función de árbitro. Y eso está ratificado por el propio reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, eso lo vamos a desarrollar más adelante, que establece que no se debe contar con condena penal firme vigente, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito. Ahora, ¿quiénes tienen incompatibilidad? Dice, los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano dentro de los márgenes establecidos en sus normas de incompatibilidad. En el caso de contrataciones del Estado, ha surgido esta idea del Registro Nacional de Árbitros. Creo que es una buena idea, pero que ha presentado ciertas dificultades de orden operacional, ¿no? Porque la norma ha señalado, la norma vigente ha señalado que para poder desempeñarse como árbitro designado por el Estado o designado residualmente como presidente de tribunal arbitral, sea ante un centro de arbitraje o por el OCE, únicos supuestos, se debe formar parte del Registro Nacional de Árbitros. En los demás supuestos no se requiere este requisito, ¿de acuerdo? Es decir, si me designo un contratista, no necesito formar parte del Registro Nacional de Árbitros. De hecho, me entiendo que hubo una clase específica sobre el Registro Nacional de Árbitros, con lo cual a estas alturas debemos tenerlo claro. Segundo, si me designan residualmente como árbitro de una entidad, pero residualmente, por algún centro de arbitraje, no necesito formar parte o encontrarme adscrito al RNA. Si me designan presidente o árbitro único de común acuerdo, no necesito encontrarme inscrito en el RNA. Si me designan árbitro único de manera residual, tampoco necesito encontrarme inscrito en el RNA, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿qué es lo que te piden para poder inscribirte en el RNA? Lo primero, y justo es el propósito de este programa que estamos siguiendo, es tener, para ser árbitro nada más, ¿no? Ojo, no estamos hablando todavía de presidente de tribunal o de árbitro único, ¿no? Para ser árbitro, tener por lo menos una capacitación en contrataciones del Estado que haya sido certificada, ¿no? Por alguna universidad que tenga una duración no menor a 20 horas a 120 horas académicas. O en todo caso, acreditar tener la condición de profesor universitario en la materia, ¿no es cierto?, durante 2 años, 4 semestres o 240 horas académicas. Claro, lo más fácil es hacer una capacitación de 120 horas, tener la certificación de una universidad que dice que cursaste algún curso, especialización, diplomado, maestría, lo que fuera, por lo menos 120 horas académicas. Con eso ya podrías buscar inscribirte en el Registro Nacional de Árbitros, pero ojo, solo para ser árbitro, de parte concretamente. Para ser árbitro único o presidente de tribunal arbitral se requiere además, uno, ser abogado de profesión y tener capacitación en arbitraje y derecho administrativo, que también sea certificada por una universidad, cada una no menor de 120
horas académicas. Además de eso, se requiere contar con una experiencia mínima, dice, en contrataciones del Estado o en el ejercicio de la función pública o en el ejercicio de la función privada como árbitro, abogado o secretario arbitral de 5 años, ¿no es cierto? Y en el caso de árbitro único, presidente de tribunal, dice, se valida, además, dice, para el plazo previsto en el párrafo presente, la experiencia del profesional como abogado en derecho administrativo o arbitraje mediante el ejercicio de la función pública o el ejercicio de la función privada como árbitro, abogado o secretario arbitral. Concretamente, digamos, esos son los requisitos de entrada para poder formar parte del Registro Nacional de Árbitros. Adicionalmente, ¿qué más se requiere? Y con esto ya voy a ir cerrando, creo, la sesión de hoy día. De hecho, nos quedan varias diapositivas por desarrollar, pero como quiera que ya estamos empezando a desertar, vamos a continuar el día viernes. Cierro con esta diapositiva. ¿Qué más se necesita para poder acceder al Registro Nacional de Árbitros? Primero, no haber sido destituido o despedido, dice, de la función pública o jurisdiccional, o no haber sido despedido por falta grave en la actividad privada. Segundo, no haber sido excluido o suspendido de otros registros de nóminas de árbitros por cuestionamientos a la ética. ¿Ya? Tercero, ¿no? No vas a poder formar parte del RNA si te encuentras involucrado en hechos o circunstancias que representen razonablemente un potencial riesgo para el interés público y que por su importancia afecten o pongan en duda seriamente su idoneidad moral o profesional, dice, ¿no? ¿Qué más? Tener un título profesional, aprobar la evaluación de conocimientos que establece el OCE, segundo paso, ¿no? Con una nota mínima de 14 y aprobar además una entrevista personal. No se debe tener más de 2 recusaciones fundadas resueltas por el OCE o por cualquier otra institución arbitral en arbitrajes sobre contrataciones del Estado en los 2 últimos años. Esto en realidad no sé qué tan saludable sea, ¿no? Porque recordemos que con la dación del decreto de urgencia 020-2020 se estableció una nueva causal de recusación, digamos, un poco extraña, que decía que si te anulaban un laudo arbitral, eso constituía causal de recusación. Y obviamente si te recusan porque te anularon el laudo, cuando el Poder Judicial hace la devolución del expediente arbitral, la recusación tendría que declararse fundada. Y si se declara fundada, la posibilidad de que te anulen un laudo, digamos, no es que te anulen laudos todos los días, pero la probabilidad de que te anulen existe, y no necesariamente por un problema de debido proceso, sino que ya ha ocurrido, y de hecho esto se ha discutido en varios foros, el Poder Judicial, sobre la base de la imposibilidad de haber ejercido tu derecho de defensa en alguna etapa del arbitraje, ¿no? Sobre esa causal, digamos, a la fuerza, exterioriza, ¿no? Su discrepancia de criterio con lo resuelto por los árbitros y termina anulando laudos arbitrales. Y entonces eso nos coloca en una situación medio compleja, porque si te anulan 2 laudos arbitrales en menos de 2 años, que es perfectamente posible, ¿no? Podrías tener la posibilidad de tener 2 recusaciones fundadas por un argumento totalmente absurdo, porque en todo caso el legislador, cuando dio el decreto de urgencia 020-2020, pudo haber dicho simplemente que si se anulaba un laudo, los árbitros cesaban en funciones y se sustituían por otros, ¿no? Pero no decir que era una causal de recusación. Creo que ahí sí hay una tarea pendiente de parte del legislador que tiene que corregirse. Entonces, la posibilidad de acumular 2 recusaciones fundadas por razones absurdas en menos de 2 años sí existe. Entonces, esto va a terminar siendo una limitante para poder acceder a este Registro Nacional de Árbitros. Pero además de eso, porque como había dicho hace un momento, la exterminación del arbitraje ad hoc
y la suerte de entrega del monopolio de la administración de los arbitrajes al arbitraje institucional está permitiendo, digamos, la arbitrariedad de parte de muchos centros de arbitraje que podrían tranquilamente, sobre la base de una suerte de falta de argumentos, pero motivados más por una cuestión pasional, ¿no? O inquisitoria, terminar amparando recusaciones sin sustento. Y claro, las personas que nos dedicamos a arbitrar, no arbitramos solamente ante un centro de arbitraje, arbitramos en todo el país y entonces la posibilidad de estar expuestos a tener más de una recusación o de dos recusaciones fundadas en menos de 2 años, digamos, es latente. Y con lo cual se pone una suerte de traba y requisito bien peculiar para poder acceder al Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Luego dice que no hay que encontrarse en alguno de los supuestos o impedimentos establecidos en el artículo 31 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no tener prohibiciones, antecedentes penales o policiales o sanciones, ¿no? Y no haber sido sancionado por el Consejo de Ética. Ok, con eso son las 9:05, no quiero cansarlos. Cerramos la sesión de hoy día y dejamos pendiente para el día viernes, digamos, la parte siguiente, que es ya la participación de los centros de arbitraje y del OCE en los arbitrajes en contrataciones del Estado y ya el desarrollo más específico de la legislación y directivas que sobre el particular se han venido emitiendo en los últimos años. Andrés, con eso cerramos la sesión de hoy día. Si es que alguno de los participantes tiene alguna inquietud, yo encantado de poder compartir por lo menos criterios. Y si es que no, si todos se quedan callados, entiendo que ha estado excelente la explicación y que a todos les ha quedado claro. Pues bien, si no hay preguntas pendientes, muchísimas gracias al doctor Johan Camargo por la ponencia del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias, buenas noches.